de los pilares, uno de los ejes está relacionado con los puestos de control. Mucho hemos hablado ayer sobre la necesidad de ser más rigurosos, de estar en un contexto más estricto de quienes ingresan al Gran Río Cuarto a través de las rutas. Minutos después de que planteáramos esta situación tan problemática, tan preocupante, que incluso hasta Miguel Alejandro, ¿te acordás ayer en la entrevista que la realizamos? Claro, lo planteaban. Pero también el propio secretario de Gobierno Abierto y Modernización de la Municipalidad nos señalaba ante la consulta que le realizamos más de 4.000 camiones que ingresan, más de 6.000 vehículos. Bueno, se ha tomado la decisión a partir de una reunión el domingo por la tarde que los controles estarán las 24 horas. Bien. Habrá control las 24 horas en todas las rutas de acceso al Gran Río Cuarto para evitar que puedan ingresar contagios. Si cometimos algún error, esto lo vamos a saber en los próximos días. Si hay algún caso que pudiera haber ingresado. Y también la necesidad de que no solo sea en el Gran Río Cuarto, sino que haya controles anteriores que fortalezcan lo que está sucediendo aquí. Pero vamos a tomar contacto con el jefe de Defensa Civil y de Bomberos en la localidad de Las Higueras, Roberto Cugino, que está allí en uno de los puestos de control precisamente en esta localidad. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días. Pablo, buen día. ¿Cómo está usted? Muy bien. Roberto, contanos cómo es la realidad, cuál es el contexto que estás observando allí en el puesto sanitario en Las Higueras, cómo es el control que se está realizando allí. Bueno, como vos ampliabas, durante las 24 horas se está haciendo el control permanente. Está Policía Federal, en lo que es la parte jurisdiccional nuestra, sobre Ruta 158 y sobre Ruta 8 en el cruce Sol de Mayo, donde también se hacen mediciones de temperatura y el personal en mi cargo hacemos lo que es la parte de desinfección de vehículos que ingresan con todo tipo de mercadería a la localidad o que ingresen a la localidad de Río Cuarto. En este momento es tranquilo, la situación se compone un poco más compleja a partir de 9:30, 10 de la mañana, cuando empezamos a tener todo lo que es el transporte de cereal de la zona con la cosecha que se trasladan hacia la localidad de General Cabrera y General Dehesa, Pablo. Roberto, buenos días. ¿Qué otros puntos son los que se está haciendo control las 24 horas? Sé que la ciudad de Río Cuarto y en la localidad de Santa Catalina Holver están en la misma situación que nosotros, las 24 horas. Lo que corresponde a mi jurisdicción se hace en Ruta 158, el ingreso de la localidad del lado norte, y en el cruce Sol de Mayo de Ruta 8, como le decía, a cargo de Policía Federal Argentina, quienes están las 24 horas. Nosotros hacemos de soporte en las horas picos, con lo que es la desinfección, y también la gente de la patrulla urbana con la municipalidad hace los controles de temperatura de las personas que están ingresando. Roberto, ¿por qué es importante que sea las 24 horas? Es muy importante porque tenemos el tránsito permanente, más en las dos rutas que corresponden aquí, como tanto también la autovía, con la ruta 36, como usted decía. Hay un problema bastante serio y complejo en Córdoba, que inclusive la actividad comercial y algunos rubros ya vuelven a cuarentena, como en las etapas anteriores, así que hay que extremar al máximo todas las situaciones para tratar de ir mitigando y controlando esta pandemia, por decirlo así. Le hacía esta pregunta que aparece como de sentido común, porque el temor que tenemos es que en los días en los cuales el control no fue de 24 horas, si eso no permitió que quizás se filtrara alguna persona o algún contagio que termine rompiendo tanto esfuerzo que se ha hecho en estos días. ¿Se puede descartar que esto no haya ocurrido? Es un poco impredecible hacer ese tipo de apreciaciones. La verdad que nosotros manejamos más la parte de seguridad, lo que es ruta, desinfección y demás. Habría que consultarlo en la mesa técnica del COE regional, que son los entendidos y que se manejan con el COE central de la ciudad de Córdoba, Pablo. Roberto, ¿la gente se muestra predispuesta a los controles? Sí, totalmente. Tanto lo que son los camiones como los viajeros, la gente que ingresa a la localidad también, de otros distintos puntos, ya sea por razones laborales y demás, la predisposición realmente es mucha. Sí, se nota la predisposición. Bien. Entre la gente, sabe que los estamos cuidando y nos tenemos que cuidar entre todos.
Roberto, corríjame si no es así. Hace pocos días se detuvo a una persona que creo llegaba desde Buenos Aires, hizo el control por una situación sospechosa, afortunadamente dio negativo de coronavirus, pero esto también habla de las debilidades que hay en los puestos anteriores, digo, de llegar al Gran Río Cuarto, alguien que puede transitar tantos kilómetros de ruta en esas condiciones. Desconozco la situación de lo que es la otra parte de Río Cuarto, Pablo, porque estoy permanentemente abocado a lo que es estos dos controles de ruta. Con mi personal, sinceramente, he salido muy poco de la localidad de manera esporádica y rápida para ingresar a la misma y tomar las actividades que nos corresponden. Desconozco los otros puestos de control, cómo se manejan, Jorge. Pablo. No, le consultaba, Roberto, digo, más allá de la especificación de cómo pueden funcionar nuestros puestos de control, es que si alguien llega en estas condiciones, porque algo falló antes, ¿no? No te escuché la pregunta, Pablo. En este momento estoy ingresando varios camiones del sector norte y se torna un poco imposible. ¿Me podés repetir? No, le consultaba que digo, más allá de las especificaciones que puedan tener otros puestos de control, es evidente que si alguien llega en esas condiciones es porque antes algo ha fallado, ¿no? Sí, hay muchos puntos que quizás se deban analizar. La verdad que esto nos ha sorprendido todo. Usted fíjese en Córdoba, donde está el COE Central también, en donde se ha trabajado incansablemente, lamentablemente se ha expandido este virus. Si miramos países vecinos, es alarmante, espeluznante lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en los países del primer mundo, Reino Unido, Estados Unidos, Francia e Italia, que han tenido que volver a prácticamente fase cero y comenzar de vuelta con la cuarentena en algunos de los países mencionados. Realmente es algo que es bastante complejo de manejar y un poco atípico, porque la verdad que en este continente, los que tenemos más o menos mi edad, no hemos pasado nunca por una situación parecida o similar a esta. Roberto, para poder hacer un control las 24 horas, ¿se ha tenido que sumar mucho personal, muchos efectivos? En el caso nuestro es esporádico, lo hacemos en horas pico, pero sí, Policía Federal tiene un refuerzo importante, van haciendo los cambios de guardias, tenemos una casilla sanitaria donde pueden tomar algún tipo de infusión y demás, porque estamos también ingresando a una faceta de frío en los próximos días. El clima nos está apuntando que vamos a tener lluvias y temperaturas bajo cero, así que es importante hacer la rotación de personas porque también es bastante cansador el trabajo que estamos realizando. Y pedimos la participación de todas las personas, tanto en la ciudad como los viajeros, que colaboren y que hagan las cosas como corresponde, para el bienestar de todos. Roberto, en general observan que en los vehículos se cumplen con las medidas más allá de los controles. Digo, que va la gente con barbijo, que no están muy ocupados los vehículos, que no va gente adelante, sino que si hay un acompañante va detrás. ¿Se cumplen esas medidas por lo que usted observa? ¿Hay una concientización de la gente? En la mayoría de los casos sí, Pablo. En la mayoría de los casos sí. Podemos decir que prácticamente en su totalidad la pregunta que usted me hace. Roberto, le agradecemos muchísimo que desde allí nos pueda describir lo importante que es este control para evitar que pueda ingresar el coronavirus, el COVID-19, a el Gran Río Cuarto. Lo decíamos, lo charlábamos ayer, por un lado las medidas de prevención que cada uno debe tener, por el otro el control sobre los repatriados y el tercer eje central es evitar que ingrese el virus a través de las rutas y allí el trabajo que hace bomberos, la policía, gendarmería, es sustancial para que esto pueda cumplirse, así que desde aquí nuestro abrazo y nuestras felicitaciones por todo el esfuerzo que hacen, que sabemos que es muchas, largas horas que pasan allí. Muchísimas gracias a ustedes y todos los televidentes. Le pedimos que se cuiden, que acaten las órdenes del COE Central, donde está la parte profesional y técnica que maneja toda esta situación, para que dentro de poco podamos decir que esto ya queda como una anécdota, una cosa que pasó. Así que a cuidarse todos y a poner la mejor predisposición para poder superar esta pandemia. Muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias, muy buenos Roberto. días, Roberto. Muchísimas gracias. Lo decimos. Más allá de las decisiones políticas y del trabajo que está alrededor, quienes le ponen el cuerpo a esta tarea son quienes están allí, ¿no? Los efectivos policiales, de gendarmería, los bomberos, haga frío, haga calor, están allí, ¿no? Es lo que decía Roberto, imagínate ahora con las temperaturas tan frías, con lluvia toda la noche. O sea, es muy importante, hay que valorarlos y agradecerles, como vos decías recién. Y gracias, porque la gente lo necesitaba, todos lo pedíamos, 24 horas de control en los accesos a Río Cuarto. Fundamental para evitar que pueda ingresar el virus al Gran Río Cuarto.